Esperanza llegó al pueblo con 3 hijos aferrados a su vestido negro de luto y una herida de bala que todavía sangraba bajo el vendaje improvisado en su hombro izquierdo, directo a la gruta que ni los borrachos más temerarios se atrevían a mirar de noche. La primera noche que durmió allí, sus hijos temblando contra su cuerpo, escuchó un llanto que parecía venir de las entrañas mismas de la montaña, un sollozo ahogado que se repetía cada 11 segundos, como si alguien estuviera contando el tiempo de su propia agonía. Cuando al tercer día cavó en el rincón donde el sonido era más fuerte, buscando agua o al menos tierra seca para hacer un fogón, su pala chocó contra algo que sonó a hueso y a secreto enterrado, y lo que encontró allí la obligó a tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la memoria de 43 familias que habían aprendido a no hacer preguntas. ¿Tú te atreverías a cavar en un lugar maldito si eso significara la única posibilidad de proteger a tus hijos? Cuéntamelo en los comentarios. El Valle de San Cristóbal era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto oscuro del pasado, donde las mismas familias mandaban desde hacía generaciones y donde la tierra, el agua y hasta el aire que se respiraba tenían dueño. Era el año 1947 y aunque la revolución había prometido justicia y reparto de tierras, en ese rincón remoto de la sierra las cosas seguían funcionando como en tiempos del Porfiriato. Don Heriberto Salazar, cuyo apellido aparecía grabado en la iglesia, en la plaza, en el único pozo del pueblo y hasta en las lápidas más antiguas del cementerio, era el patrón absoluto. Sus tierras se extendían desde el río hasta donde la vista se perdía entre los cerros, y su palabra era ley, porque él controlaba lo único que importaba en esa tierra árida, el agua. Esperanza había sido maestra en la escuelita del pueblo durante 6 años, uno de los pocos trabajos que don Heriberto permitía a las mujeres, porque según decía, mantenerlas ocupadas evitaba que anduvieran de chismosas. Su esposo, Rafael Vega, había trabajado como contador en la hacienda, llevando los libros de producción, las nóminas de los peones, los registros del agua que se distribuía a cada parcela. Era un hombre callado, meticuloso, que escribía con letra perfecta y que guardaba todo documento como si fuera sagrado. Durante años, Rafael había sido el hombre de confianza de don Heriberto, el único autorizado a entrar a la oficina privada del patrón, el único que conocía los números reales detrás de la prosperidad aparente de la hacienda. Pero 3 meses atrás, Rafael había comenzado a cambiar. Esperanza lo notó primero en sus manos, que temblaban al sostener la taza de café por las mañanas. Luego en su mirada, siempre desviada, como si no pudiera sostener los ojos de nadie por más de un segundo. Y finalmente en su voz, que se había vuelto un susurro incluso cuando hablaba de cosas cotidianas. Una noche, Rafael la había despertado con un temblor que sacudía toda la cama. Estaba empapado en sudor frío, y cuando ella encendió la vela, vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Terror puro, el tipo de miedo que no viene de una amenaza futura, sino del conocimiento de algo que ya sucedió y que no puede deshacerse. «Esperanza», le había dicho esa noche, su voz quebrada como cristal. «Si algo me pasa, no preguntes, no busques. Toma a los niños y vete lejos de aquí». Ella había intentado que le explicara, pero Rafael se había cerrado como una tumba. Y durante las siguientes semanas se había vuelto más silencioso aún, más ausente, como si una parte de él ya se hubiera ido a algún lugar al que ella no podía seguirlo. La noche que mataron a Rafael, Esperanza estaba despierta. Había escuchado los caballos acercarse. Había reconocido las voces, aunque intentaran disimularlas. Había sentido el olor a pólvora antes de que los disparos despertaran a todo el pueblo.
Cuando salió corriendo, con los niños gritando detrás de ella, encontró a su esposo desplomado frente a la puerta, su camisa blanca teñida de rojo oscuro, sus manos todavía aferradas a un cuaderno de contabilidad que los asesinos no habían visto en la oscuridad. Rafael había alcanzado a susurrar solo 2 palabras antes de que la luz se fuera de sus ojos. La gruta. El entierro había sido rápido, silencioso, sin las honras que merecía un hombre trabajador. Nadie del pueblo se había atrevido a mirar a Esperanza a los ojos en el cementerio. El padre Ignacio había murmurado las oraciones con voz temblorosa y don Heriberto había enviado una corona de flores blancas con una nota que decía: «Lamento la tragedia. Los bandidos no respetan ni a los buenos hombres». Pero Esperanza había visto al tuerto Mendoza, el capataz de la hacienda, parado al fondo del cementerio, su único ojo clavado en ella, con una advertencia silenciosa pero clara. Al día siguiente, cuando fue a la escuela a dar clases, le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios. Al tercer día, cuando intentó comprar comida en la tienda del pueblo, el tendero le dijo que no podía fiarle nada, que don Heriberto había dado órdenes. Al quinto día, el dueño de la casa donde rentaba le dio 24 horas para desalojar. Esperanza entendió entonces lo que estaba pasando. La estaban borrando, expulsando del pueblo sin necesidad de hacerlo explícito, empujándola hacia la única salida posible, que era irse o morir de hambre. Pero Esperanza tenía 3 hijos que alimentar y ningún lugar a donde ir. Su familia había muerto en la epidemia de influenza del 18. La familia de Rafael no quería saber nada de una viuda sin recursos. Y los pueblos vecinos estaban todos bajo el mismo control invisible de don Heriberto. Fue el padre Ignacio quien, en un susurro apenas audible mientras fingía bendecir a los niños, le había dicho: «La gruta de San Miguel. Nadie te buscará allí. Nadie se atreve». La gruta de San Miguel estaba excavada en la ladera norte del cerro más alto que rodeaba el valle, a 2 horas de camino del pueblo, por un sendero que serpenteaba entre peñascos y matorrales espinosos. Durante el día era apenas visible una sombra oscura entre las rocas grises. Durante la noche, decían los que se atrevían a hablar de ella, brillaba con una luz pálida que no era de este mundo. Los viejos del pueblo contaban que en 1903, 43 trabajadores de la mina de plata que don Heriberto explotaba en el cerro habían entrado a la gruta durante una tormenta para refugiarse del granizo y nunca habían salido. Se había buscado durante días, pero la gruta parecía tragarse a quien intentaba explorarla más allá de los primeros metros. Después de eso, el lugar había sido sellado con piedras y declarado maldito por el padre de don Heriberto, y durante 44 años nadie había vuelto a acercarse. Esperanza llegó a la gruta al atardecer del 8º día después de la muerte de Rafael, cuando el sol poniente teñía las montañas de un rojo sangriento que parecía una advertencia. Llevaba a Carmela de la mano, a Tomás en brazos y a la pequeña Lucía amarrada a su espalda con un rebozo. En un morral de tela raída cargaba todo lo que les quedaba en el mundo: el cuaderno de contabilidad que Rafael había muerto protegiendo, una manta delgada, un rosario de cuentas de madera, una vela y las últimas tortillas duras que había podido conseguir. La herida de bala en su hombro, regalo de despedida del tuerto Mendoza cuando ella había intentado reclamar las pertenencias de Rafael en la hacienda, palpitaba con cada paso como un segundo corazón lleno de furia. La entrada de la gruta era más grande de lo que esperaba, una boca oscura de casi 3 metros de altura, que parecía exhalar un aliento helado incluso en el calor sofocante de la tarde. Las piedras que habían sellado la entrada estaban dispersas, movidas recientemente, como si alguien más hubiera estado allí no hacía mucho. Esperanza sintió que el vello de sus brazos se erizaba,
Pero el llanto de hambre de Lucía y la mirada asustada de Carmela le recordaron que no tenía el lujo del miedo. Encendió la vela y entró. El interior de la gruta olía a tierra húmeda, a mineral oxidado y a algo más, algo que Esperanza no supo identificar al principio, pero que le revolvió el estómago. El olor dulzón y pesado de la muerte vieja, de cuerpos que se habían descompuesto hace tanto tiempo que ya no quedaba carne, solo el recuerdo químico del final. La cueva se ensanchaba después de los primeros metros, formando una cámara natural de unos 6 metros de diámetro, con el techo irregular. Goteras que caían con un ritmo constante, plic, 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 como un reloj de agua marcando el tiempo de otro mundo. Esa primera noche, Esperanza extendió la manta en el rincón más seco que pudo encontrar, acostó a sus 3 hijos juntos y se quedó despierta, sentada con la espalda contra la pared de roca, el cuaderno de Rafael apretado contra su pecho. La vela se consumía lentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva, y el silencio era tan denso que parecía sólido, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Fue a las 11 de la noche, según su cálculo por las gotas de agua que había estado contando, cuando escuchó el primer llanto. No era el llanto de sus hijos, que dormían exhaustos. Era un sollozo ahogado, profundo, que venía de algún lugar más adentro de la gruta, donde la luz de la vela no alcanzaba. Un llanto de hombre adulto, quebrado por el dolor, pero también por algo peor, por la desesperanza absoluta, y se repetía con una regularidad enfermiza. 11 segundos de llanto, 3 segundos de silencio, 11 segundos de llanto. Esperanza apretó el rosario y rezó, pero el llanto no cesaba. Se arrastró hasta donde dormían sus hijos y los abrazó, sintiendo sus cuerpecitos calientes contra el frío que emanaba de las paredes de la cueva. Y entonces escuchó otra cosa: pasos, arrastrados, lentos, como si quien caminaba llevara cadenas o tuviera los pies destrozados. Venían desde el fondo de la gruta, acercándose. La vela se apagó de golpe, aunque no había corriente de aire. En la oscuridad absoluta, Esperanza sintió que algo pasaba junto a ella, tan cerca que podía escuchar su respiración entrecortada, trabajosa. Y entonces vino el olor: cobre, sudor rancio, pólvora vieja. El mismo olor que había impregnado a Rafael en sus últimas semanas de vida. Esperanza cerró los ojos con fuerza, aunque en esa oscuridad no hacía diferencia, y esperó. Los pasos continuaron, alejándose hacia la entrada de la cueva, y finalmente se desvanecieron. Cuando el amanecer comenzó a filtrar una luz grisácea por la boca de la gruta, Esperanza vio que en el suelo, junto a donde había sentido pasar la presencia, había marcas húmedas. Huellas de pies descalzos, pero extrañas, como si la persona hubiera estado caminando sobre algo punzante que le destrozara la planta de los pies con cada paso. Durante los 3 días siguientes, Esperanza exploró la gruta con cuidado, siempre manteniéndose cerca de la entrada, siempre con un ojo en sus hijos. Necesitaba agua, necesitaba un lugar seco para hacer fuego, necesitaba entender dónde estaba para poder sobrevivir. Fue en el 3er día cuando se dio cuenta de que las gotas que caían del techo no eran solo agua de filtración. En un rincón específico, donde el sonido del llanto nocturno parecía ser más fuerte, el goteo era constante y formaba un pequeño charco. Esperanza decidió cavar allí, buscando ampliar el charco para tener una fuente de agua más accesible. La tierra estaba suelta, como si alguien ya hubiera cavado allí antes y luego hubiera rellenado el hueco sin compactar bien. Usó una piedra plana como pala y comenzó a remover la tierra húmeda. A los 30 centímetros de profundidad, su improvisada herramienta chocó contra algo duro. Esperanza cavó alrededor con las manos, sintiendo la tierra fría metiéndose bajo sus uñas, y finalmente logró sacar el objeto. Era una bota de trabajo, de cuero grueso, del tipo que usaban los mineros.
estaba manchada de algo oscuro que podría haber sido lodo o podría haber sido sangre seca. Y dentro de la bota todavía quedaba un pie. Los huesos pequeños y blancos de los dedos asomaban por la abertura superior, perfectamente articulados, como si quien los hubiera dejado allí hubiera simplemente desaparecido del tobillo hacia arriba. Esperanza soltó la bota con un grito ahogado y retrocedió, su corazón martilleando contra sus costillas. Pero entonces vio algo más en el hueco que había excavado, un destello metálico. Volvió a cavar, esta vez con más cuidado, y extrajo una medalla de plata colgada de una cadena oxidada. En la medalla había grabado un nombre, Roberto Mendoza, 1903, y al reverso una oración a Santa Bárbara, patrona de los mineros. Esperanza se quedó mirando la medalla durante largo rato, su mente trabajando febrilmente. Mendoza, el mismo apellido del tuerto que había ayudado a matar a Rafael. Las fechas coincidían con la historia de los 43 mineros desaparecidos. Y de repente, como un rayo de claridad atravesando la oscuridad, Esperanza comprendió que el misterio de la gruta no tenía nada de sobrenatural. Los hombres no habían desaparecido, habían sido enterrados aquí. Y alguien había sellado la gruta no para proteger al pueblo de una maldición, sino para ocultar un crimen. Esperanza miró hacia el fondo oscuro de la cueva, donde el llanto seguía repitiéndose cada noche con su ritmo enfermizo, y supo con certeza helada que debajo de sus pies, debajo de toda esa tierra aparentemente inocente, yacían los cuerpos de 43 hombres que habían sido asesinados por alguna razón que todavía tenía que descubrir. Y que esa razón, fuera la que fuera, estaba registrada en el cuaderno de contabilidad que Rafael había muerto protegiendo. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Esperanza abrió el cuaderno por primera vez desde la muerte de su esposo. Las páginas del cuaderno temblaban en las manos de Esperanza, mientras la luz vacilante de la vela proyectaba sombras danzantes sobre la letra perfecta de Rafael. No eran registros normales de nómina o producción. Eran dos contabilidades paralelas, escritas en columnas enfrentadas como dos verdades que nunca debieron encontrarse. En la columna izquierda, los números oficiales que don Heriberto presentaba al gobierno: producción modesta de plata, ganancias razonables, salarios justos pagados a los trabajadores. En la columna derecha, escrita con tinta más oscura y letra más pequeña, la verdad: vetas de plata tan ricas que en un solo mes producían lo que oficialmente se declaraba en un año entero: túneles secretos que desviaban el agua del río subterráneo hacia la hacienda mientras el pueblo se moría de sed, y una anotación que heló la sangre de Esperanza: septiembre 1903, liquidación de testigos, 43 unidades, costo 0. Esperanza leyó y releyó esa línea hasta que las palabras se grabaron en su memoria como cicatrices. 43 unidades. No hombres, no trabajadores, no personas con nombres y familias. Unidades. Como si fueran herramientas rotas que simplemente se desechaban. Y el término liquidación de testigos dejaba claro que esos hombres habían visto algo, habían descubierto algo que no debían saber. La misma razón por la que habían matado a Rafael 44 años después. Siguió leyendo, página tras página de evidencia, meticulosamente documentada. Rafael había descubierto que don Heriberto no solo robaba plata y agua, sino que había construido todo su imperio sobre ese crimen original de 1903. Los 43 mineros habían encontrado la veta más rica de toda la sierra, una veta que, según los mapas antiguos del cuaderno, se extendía por kilómetros bajo el valle. Habían sido convocados a la gruta esa noche de tormenta no para refugiarse, sino para ser ejecutados. Don Heriberto,
Entonces un joven de 14 años, bajo las órdenes de su padre, había sellado la entrada con dinamita mientras los hombres dormían dentro, ahogándolos lentamente con el humo y el derrumbe controlado que dejó solo esta cámara accesible, convirtiendo la gruta en una tumba hermética. Y luego había falsificado los registros, declarando a los hombres como desaparecidos durante la tormenta, pagando pensiones miserables a las viudas durante algunos meses hasta que ellas también comenzaron a morir o desaparecer de formas convenientes. La mina había sido cerrada por agotamiento oficialmente, pero en realidad seguía operando en secreto, con túneles que se adentraban en las montañas desde puntos ocultos en la hacienda, extrayendo una fortuna que nunca aparecía en ningún libro oficial. Esperanza sintió que la náusea trepaba por su garganta. Estaba durmiendo sobre una fosa común. Sus hijos estaban jugando sobre los restos de 43 hombres que habían sido asesinados por el mismo monstruo que había matado a Rafael. Y el llanto que escuchaba cada noche no era ningún fantasma. Se dio cuenta con horrible claridad. Era el viento filtrándose por las grietas de los túneles más profundos, modificado por la acústica de las cámaras selladas donde los cuerpos seguían enterrados, creando esa ilusión de sollozos humanos que repetían su agonía eternamente. Pero había algo más en el cuaderno. En las últimas páginas, Rafael había dibujado un mapa detallado. Mostraba que justo detrás de la pared del fondo de esta cámara, a no más de 2 metros de profundidad, estaba el túnel principal que conectaba con la mina activa. Y marcada con una X roja, estaba la ubicación exacta de la oficina secreta donde don Heriberto guardaba los libros verdaderos, los documentos originales de propiedad falsificados, las escrituras robadas de las tierras que había ido acumulando durante décadas mediante el mismo método. Descubrir algo comprometedor sobre alguien y luego ofrecerle un trato, silencio a cambio de tierra. Rafael había escrito en la última página, con letra temblorosa, Esperanza, si estás leyendo esto es porque ya no pude protegerte. Perdóname. La verdad está enterrada con los muertos, pero también la prueba de todo. En la gruta, 2 metros bajo el muro del fondo, encontrarás la entrada al túnel. Sigue las marcas de tiza blanca en la pared izquierda. Te llevarán a la oficina. Allí está todo, pero ten cuidado. Si usas esto para venganza, te destruirán. Úsalo solo para sobrevivir, solo para proteger a nuestros hijos. Yo cometí el error de pensar que podía hacer justicia. Tú sé más sabia que yo. Te amo, siempre. Esperanza cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Rafael había muerto intentando hacer lo correcto, intentando denunciar el crimen. Y lo habían matado por eso, como habían matado a todos los que sabían demasiado. Pero Rafael también le había dejado una advertencia. La justicia era un lujo que ella no podía permitirse. Tenía que pensar en sus hijos, en sobrevivir, no en vengar. Durante 2 días más, Esperanza se dedicó a cavar. Usó piedras, palos, sus propias manos ensangrentadas. Carmela, que a sus 7 años ya entendía que algo terrible estaba pasando, cuidaba de sus hermanos menores mientras su madre excavaba como una mujer poseída. Y finalmente, cuando había removido casi 2 metros cúbicos de tierra y rocas, la pared del fondo cedió y se abrió un hueco negro que exhalaba un aire viciado que olía a pólvora, sudor y metal. El túnel era estrecho pero transitable, reforzado con vigas de madera carcomidas que crujían amenazadoramente con cada movimiento. Esperanza dejó a sus hijos durmiendo. Les dejó instrucciones a Carmela de no moverse de allí. Encendió 2 velas que había fabricado con la grasa de las últimas tortillas y se adentró en la oscuridad. Las marcas de tiza blanca de Rafael estaban allí, débiles pero visibles, guiándola a través de un laberinto de túneles que se ramificaban en todas direcciones. Caminó durante lo que le parecieron horas,
bajando, subiendo, atravesando cámaras donde todavía había herramientas de minería abandonadas y vagonetas oxidadas llenas de mineral sin procesar. Y entonces llegó a una puerta de metal, escondida detrás de un falso muro de roca, con un candado moderno que brillaba incongruente en medio de tanta antigüedad. Esperanza golpeó la puerta con frustración, pero entonces recordó algo. El tuerto Mendoza, el hombre que la había baleado. El hombre cuyo antepasado estaba enterrado en la gruta. Buscó entre los objetos que había extraído de la tierra y encontró la medalla de Roberto Mendoza. La examinó de cerca y vio que no era solo una medalla, era un relicario. Lo abrió con cuidado y dentro, perfectamente preservado, había un papel doblado y una pequeña llave de bronce. La llave encajaba en el candado. La oficina secreta era una cámara excavada en la roca viva de unos 4 metros cuadrados, con el techo reforzado con vigas de acero moderno. Había una mesa de madera, un archivero metálico y sobre la mesa, iluminados por un quinqué de aceite que todavía tenía combustible, estaban los libros. Docenas de libros de contabilidad, todos con la misma letra elegante de la familia Salazar, documentando décadas de crímenes, asesinatos presentados como accidentes, robos disfrazados de compras legales, sobornos registrados como pagos de gratitud, desvíos de agua contabilizados como mantenimiento de canales. Pero lo más valioso estaba en el archivero. Escrituras originales de tierras que supuestamente habían sido vendidas voluntariamente, pero que en realidad habían sido robadas. Certificados de defunción falsificados, fotografías amarillentas de hombres que Esperanza reconoció por las descripciones de los viejos del pueblo, los 43 mineros posando orgullosos frente a la entrada de la mina antes de ser asesinados. Y en una caja fuerte pequeña empotrada en la pared, cuya llave también estaba en el relicario de Roberto Mendoza, había lingotes de plata marcados, con fechas que iban desde 1903 hasta la semana anterior. La mina nunca había cerrado. Seguía produciendo, y todo ese dinero, toda esa riqueza, estaba construida sobre huesos y mentiras. Esperanza tomó 2 libros de contabilidad, los más recientes, y varias escrituras que reconoció como de familias del pueblo que ahora vivían en la miseria. No podía llevarlo todo, pero podía llevarse suficiente. Suficiente para negociar, suficiente para comprar su silencio a cambio de su supervivencia. Cuando regresó a la gruta, el amanecer comenzaba a iluminar la entrada. Sus hijos seguían dormidos. Esperanza los miró durante largo rato, sus caras sucias e inocentes, y tomó una decisión que sabía la perseguiría por el resto de su vida. No iba a hacer justicia, no iba a denunciar a don Heriberto, no iba a vengar a Rafael ni a los 43 mineros. Iba a usar lo que sabía para sobrevivir, para darles a sus hijos una vida, aunque eso significara pactar con el diablo. Al mediodía, Esperanza caminó hasta la hacienda con los 2 libros de contabilidad envueltos en su rebozo y la medalla de Roberto Mendoza colgando visible sobre su pecho. El tuerto Mendoza intentó detenerla en la entrada, pero ella le mostró la medalla y vio cómo el color se le iba de la cara. «Dile a don Heriberto que Esperanza Vega quiere hablar de su tatarabuelo Roberto», le dijo con voz firme. «Dile que encontré donde descansa. Dile que encontré lo que él guardaba». En don Heriberto la recibió en su despacho privado, un hombre ya anciano, pero todavía con esos ojos de halcón que no perdonaban ninguna debilidad. Esperanza puso los libros sobre su escritorio y lo miró directamente. «Sé lo que pasó en 1903», dijo. «Sé dónde están enterrados, sé de los túneles, sé de la plata, sé todo lo que Rafael sabía y más». El silencio que siguió fue denso, peligroso. Don Heriberto abrió uno de los libros, pasó las páginas con dedos que temblaban casi imperceptiblemente.
y finalmente la miró con una expresión que mezclaba furia y algo parecido al respeto. «¿Y qué quieres?», preguntó con voz seca como la tierra del valle. «Quiero una casa. Quiero que mi hija pueda ir a la escuela en la capital. Quiero que nadie moleste a mi familia nunca más. Y quiero que cada mes, hasta que mis hijos sean adultos, reciba suficiente dinero para vivir dignamente». Esperanza hizo una pausa. «Y quiero que las familias de los 43 mineros reciban pensiones. Pensiones reales, generosas, que reparen, aunque sea un poco lo que les robaste. No con tu nombre, sino como si fuera un programa de beneficencia anónima. Eso es lo que quiero. Y a cambio, los demás libros se quedan donde están. A cambio, nadie más sabe lo que yo sé. A cambio, la gruta vuelve a sellarse y lo que está enterrado allí permanece enterrado. A cambio, Rafael muere como lo que oficialmente fue, víctima de bandidos. Y yo me convierto en una viuda más que tuvo suerte de encontrar un benefactor generoso». Don Heriberto la estudió durante largo rato. «Eres más inteligente que tu esposo», dijo finalmente. «Él quería justicia. Tú solo quieres sobrevivir. Eso te hace peligrosa, pero también predecible». Se levantó y extendió la mano. «Trato hecho. Pero si alguna vez hablas, si alguna vez intentas usar lo que sabes contra mí, no seré yo quien vaya por ti. Será alguien que ni siquiera verás venir. ¿Entendido?». Esperanza estrechó su mano, sintiendo la frialdad de esos dedos que habían ordenado tantas muertes. «Entendido». 15 años después, en 1962, Esperanza Vega vivía en una casa modesta pero digna en las afueras del pueblo, con agua corriente y electricidad, lujos que muy pocos en el valle podían permitirse. Carmela estudiaba medicina en la Universidad de la capital, becada por una fundación anónima de beneficencia. Tomás trabajaba como maestro en la misma escuela donde su madre había enseñado. Lucía, la más pequeña, cursaba el bachillerato con las mejores calificaciones de su generación. Don Heriberto había muerto 2 años atrás, y su hijo, más débil y menos cruel, había comenzado a vender tierras y a modernizar la hacienda bajo presión del nuevo gobierno. Las pensiones a las familias de los mineros seguían llegando cada mes, y aunque nadie sabía de dónde venían, las viudas ya ancianas y los hijos ya adultos de aquellos 43 hombres habían podido reconstruir sus vidas. Esperanza nunca volvió a la gruta. La había sellado ella misma, con la ayuda silenciosa del padre Ignacio, colocando piedras y tierra hasta que la entrada desapareció entre la ladera del cerro. Pero guardaba la medalla de Roberto Mendoza en una cajita de madera junto a su cama, y cada noche, antes de dormir, la sostenía en sus manos y rezaba por todos los que habían muerto para que ella pudiera vivir. Por Rafael, que había querido ser héroe y había pagado el precio. Por los 43 mineros que habían descubierto algo demasiado valioso. Por todas las verdades que permanecían enterradas, porque a veces sobrevivir era más importante que la justicia. Sabía que había hecho un pacto con el diablo. Sabía que había traicionado la memoria de su esposo al no denunciar el crimen. Sabía que había permitido que un asesino muriera tranquilo en su cama, rodeado de respeto y riqueza. Pero también sabía que sus hijos estaban vivos, educados, con futuro, y esa era la única justicia que ella podía permitirse. La noche en que Carmela se graduó de médico, Esperanza soñó con Rafael. Él estaba parado en la entrada de la gruta, sonriendo con esa sonrisa triste que tenía en sus últimos días, y le decía: «Hiciste lo correcto, protegiste lo que yo no pude proteger, ya puedes descansar». Cuando despertó, las lágrimas mojaban su almohada, pero por primera vez en 15 años sintió algo parecido a la paz. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la justicia y la supervivencia, entre hacer lo correcto y proteger a los que amas?
¿Conoces alguna historia de alguien que tuvo que guardar un secreto terrible para poder seguir viviendo? Cuéntame aquí en los comentarios. Estaré leyendo cada una de sus historias. Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.